Continuamos con más de soluciones en nuestro tema del día de hoy, abuso en niñas y adolescentes. Justamente en esta parte comentábamos, vamos a hablar sobre esas consecuencias en el crecimiento y en el desarrollo físico, en el desarrollo psicológico y las consecuencias que tiene esto en edades adultas. ¿Cuáles son? Fíjate que afecta primero la visión o cómo percibe su sexualidad. Si es como una amenaza, si es como, de qué manera se relaciona con la sexualidad, y eso tiene que ver con otros, cómo se relaciona con otros. ¿Cuál es la visión que va teniendo de su propia imagen, ¿no? ¿Qué significó en su autoestima, en la percepción que tiene de sí mismo? Tiene que ver también con el placer, ¿no? Cómo concibe el placer, si el placer es con violencia, si el placer es más bien es gratificante porque es a través del respeto. O sea, es la percepción que va teniendo de la sexualidad en su vida, de acuerdo a la forma en que se relaciona con los otros y lo más importante, cómo se va relacionando, vinculando consigo mismo. Entonces puede tener problemas disfuncionales, puede tener problemas de erección, puede tener problemas para concebir el orgasmo, o puede ser que utilice formas muy agresivas a veces, sin control, para ejercer la propia violencia. Una pregunta justamente al respecto de esas consecuencias, nos las hacen por acá en nuestra cuenta en Instagram. Dice, ¿qué tan poderosas pueden ser las huellas dejadas en adultos que fueron abusados de niños? ¿Tanta sobreprotección a los niños puede ser una consecuencia de ello? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo superar eso? Fíjate, bueno, me encantaría saber su nombre, pero una de las consecuencias es que como mamás, las mamás pueden tender a sobreproteger a sus hijos, porque evidentemente no quieren que les pase lo mismo que a ellas, ¿ok? Pero esa sobreprotección parte de una consecuencia, de una secuela que dejó el abuso. Y hasta que esta persona no corrija esa secuela por sí misma, porque ya lamentablemente el daño está hecho, ¿ok? La crianza va a tener un condicionante, que es esa sobreprotección. Y la sobreprotección no es buena porque no le deja herramientas a los niños para aprender a ser independientes, autónomos y cuidarse en la medida en la que van creciendo. Algunos mensajes de los que nos hacen llegar, unos sí voy a leer los usuarios, otros no. Voy a leer los usuarios justamente para la protección de sus identidades. Por ejemplo, aquí Lira Marisela dice, ¿cómo alertar a un niño para que no sea abusado sin llegar a la paranoia? Es importantísimo eso, cómo hacer para que haya un equilibrio entre lo que es poner un límite y no un rechazo a toda demostración de afecto. Eso requiere un trabajo permanente, no solamente la información, sino también cómo me relaciono con el ejemplo que puede recibir del entorno, de cómo se expresa el amor, cómo se expresa el cariño. Eso hace que el niño pueda ir entendiendo qué es lo permitido y qué es lo que no es permitido, qué es lo tolerado y qué es lo no tolerado. Eso requiere un proceso de formación de parte de las familias. No se quiere por el hecho de ser papá o mamá espontáneamente, se adquiere como un aprendizaje natural. Hay que formarse. Y formarse requiere investigar, asesoría profesional. Es muy importante el acompañamiento que pueda tener la familia. En la escuela es clave el trabajo que se puede hacer desde la educación, que se debe hacer desde la educación. Y ellos tienen, ella, Marisela, como mamá, tiene derecho a exigir en la escuela que participar en la formación de sexualidad que se le da a los niños. Y justamente porque hemos conversado sobre el tema de la sexualidad también acá en nuestro programa con los niños y cómo manejar este tema con los niños y con los adolescentes. Y muchos casos de los que hemos conversado a lo largo de nuestros programas acá en Soluciones ha sido el tema de la participación de las escuelas en el tema de educación. Muchos especialistas y coinciden en esto, en decir que las escuelas todavía falta mucho que hacer en cuanto al tema de educación sexual, pero también hay mucho que hacer en cuanto a la educación con los padres, porque muchos de ellos también dicen, pero ¿por qué una maestra o un maestro va a hablarle de educación sexual a mi hijo? Entonces hay ahí como un enfrentamiento entre la familia o cómo son la cultura de esas familias y la falta a lo mejor que hay de reforzar en las escuelas la educación sexual. Fíjate qué pasa, normalmente se piensa que si tú le hablas sobre sexualidad al niño vas a despertar, vas a estimularlo, vas a incentivar su curiosidad. Entonces preferir el no hablar del tema y entonces más bien se tiene oculto. Al contrario, hablar de la sexualidad es prevenir, y es prevenir tanto en la escuela como en la propia familia. Después hay que pasar un poco a cuál es el tabú que se tiene en relación al sexo, a la sexualidad.
Y se cree muchas veces que la sexualidad se expresa o se manifiesta cuando el niño llega a la adolescencia, ¿no? Desde los primeros años de que el niño nace, la sexualidad no tiene que ver solamente con genitalidad, la sexualidad es con todo lo que somos, sentimos, cómo nos vinculamos con los otros. Entonces es importante el trabajo conjunto, escuela y familia, con una metodología, por supuesto, que se apropie de acuerdo a la edad del niño, pero que permita hacer prevención. Eso nos exige preguntarnos cómo nos sentimos con nuestra sexualidad. Pero en este momento en las escuelas hay una materia dedicada al tema de la educación sexual, se están realizando charlas, se están realizando talleres con los niños, con los adolescentes. En ese sentido, las escuelas a nivel mundial, no solo en Venezuela, están un poco atrasadas, ¿ok? Difícilmente conseguimos escuelas con materias que aborden exclusivamente la sexualidad, el área sexual, que como dice Oscar, no es solo el tema de las relaciones sexuales, sino el tema de cómo me vinculo y me relaciono con los otros, el tema del manejo de las emociones, etcétera. Entonces, efectivamente, tenemos un déficit, ¿ok? Pero qué bonito sería que entonces, como papá y mamá, que estoy preocupado por la educación de mis hijos, me involucro con la escuela y busco la manera de que se faciliten esos contenidos, que se den esos talleres, contactar fundaciones. Fundación Habla tiene talleres de sexualidad para padres y maestros, ¿ok? Y tiene algunos también para niños, que bajo ningún concepto se toca el término abuso sexual infantil, sino que simplemente a través de juegos se brindan herramientas de prevención. Por acá nos pregunta Miguel Ángel Daza, si una persona o institución tiene conocimiento de un abuso infantil o hacia menores de edad y no lo denuncia, ¿se hace cómplice? ¿Qué consecuencias legales puede tener? Mira, el abuso sexual es un delito. Es un delito, está tipificado como delito y tiene que ser denunciado. Si yo tengo conocimiento de un caso, una situación de abuso sexual, tengo la obligación de denunciar. Es verdad. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿En qué condiciones lo hago? Es otra cosa, eso y si es acompañado mejor, y si hay una institución que acompañe todavía mejor, hay mayor protección del denunciante. Pero es un delito que no puede ser escondido, que no puede ser oculto, porque el principal cómplice del abuso sexual es el silencio. ¿Qué sucede cuando el abuso sexual viene de un niño a otro, cuando existen algunos años de diferencia? Nos pregunta por acá Sandri Rodríguez. Bueno, en nuestra legislación son 5 años de diferencia que debe haber como para tipificarlo de abuso. Y luego, por supuesto, los niños no tienen responsabilidad penal, entonces se llegan como a algunos acuerdos entre las partes para poder resolver el conflicto que hubo allí. Por supuesto, cuando hay abuso de un niño hacia otro, ese es un indicador muy importante de que el niño que está abusando fue a su vez víctima de alguien. Así es. Y ese niño debe ser atendido con carácter de urgencia, porque no sabemos quién le hizo o quién lo agredió de esa manera, ¿okay? Entonces es muy importante que, digamos, una vez que se conocen estos casos, se aboquen a la atención de ambos, porque ambos terminan siendo víctimas. Muy importante la pregunta que hacen, porque generalmente en el desarrollo sexual o psicosexual de los niños, los juegos sexuales están presentes. O sea, que se toquen, que hagan competencia para ver quién orina y quién el chorro llegue más lento, o que les dé curiosidad, tanto los varoncitos con las niñas o con los propios varones, las niñas con las propias niñas. Eso forma parte de su desarrollo psicosexual. Lo que hay es que estar alerta es cómo se da esa aproximación, cómo se da ese acercamiento, porque si es reiterativo, entonces hay que estar atentos, y sobre todo cuando tiene que ver con obligar al otro o tratar de que el otro sexualmente actúe a través de una penetración o a través de una masturbación que pueda ser repetida. Entonces hay que estar atento. El juego sexual es parte del desarrollo psicosexual, pero hay que estar atento de en qué condiciones se da y qué nos va mostrando, qué nos va señalando ese tipo de práctica. Nos comenta por acá uno de nuestros seguidores, Milady Briceño, dice: nada como la supervisión continua de los padres sobre sus hijos, poner por encima de todo el bienestar de los niños, además de escucharlos y observarlos. Muchas veces ellos nos advierten de tales situaciones antes de que sucedan y son obviadas. Muchas veces los niños, o a lo mejor cuando colocan una denuncia ante los padres, no se les cree, o en los adultos, o en quien sea su cuidador, no se les cree porque creen que los niños están inventando, tienen imaginaciones, se inventan amiguitos, se inventan situaciones. ¿Cómo detectar esto y que no sea producto de la imaginación del niño y que sea algo real que esté ocurriendo? Lo que pasa es que los niños no tienen la capacidad de imaginarse esto, no la tienen.
Es decir, así como no tienen la capacidad de sacar un logaritmo, porque no lo han visto, ¿ok? No han sido entrenados para eso. Claro. No tienen la capacidad de describir un acto sexual gráficamente como lo que sucede en el abuso. Y como Milady nos dice muy claro, ellos nos van avisando, ¿ok? Hay niños que de repente te agarran y te dicen, mami, es que no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, y entonces uno no les presta atención porque dice, qué fastidio, seguro se aburrió, déjame terminar de hablar con esta persona, me estás interrumpiendo, etcétera. Pero resulta que cuando te están diciendo, no quiero estar aquí, tengo miedo por algo. Y cuando un niño tiene miedo por algo, tenemos que sentarnos y escuchar qué pasa, de dónde sale ese miedo, qué le dijeron, qué le hicieron, cómo lo miraron. Sabemos que los abusadores preparan a sus víctimas, ¿ok? Preparan a través de miradas, preparan a través de comentarios, preparan a través de acciones. Y ahí van evaluando si esos niños y niñas se quejan, si no se quejan, si los papás escuchan las quejas. Y de esa manera ellos se van acercando hasta que logran quedarse solos con ellos y terminan de abusar. La prevención, ¿cómo podemos prevenir el abuso en niños y Prevención adolescentes? es determinante, ¿no? La prevención es educar, es formar, es ir preparando al niño para que ejerza su sexualidad, para que viva su sexualidad de manera respetuosa, de manera respetada, protegidos. Eso debe empezar desde la casa. Hay que hablar del tema, hay que conversar sobre el tema. Hay mucho material a través de internet, hay que tener cuidado porque está el material inconveniente, pero hay mucho material, hay mucha información, pero la información no basta. Es un trabajo de revisión también cómo vivo yo mi sexualidad, cómo experimento mi sexualidad, cómo me siento con mi sexualidad, qué está pasando en el entorno, con el tipo de vínculo que va estableciendo el niño con la niña sin caer en la paranoia, como decíamos. También a través de juegos. A través de juegos. Podemos practicar, jugar con ellos. Vamos a jugar a que yo te iba a agarrar la costilla y entonces tú me vas a decir que no. ¿Cómo me dices que no? No, así no se dice que no. Se dice no, en voz alta y clara. Se saca una mano con firmeza, saca la mano, di no, ok, entonces ahí respeto tu límite. Entonces cada vez que yo me voy a acercar a mi hijo o a mi hija que me haga el límite, es importantísimo respetarlo, para que ellos entiendan que cuando alguien transgrede eso, es hora de pedir ayuda. Y tenemos que practicar. Vamos a imaginarnos que te pasó algo en el colegio, tuviste un accidente, te ensuciaste el pantalón y te da pena con los demás. ¿A quién vas a llamar? Tenemos que saber, ellos tienen que tener la práctica de a quién van a llamar cuando les pase algo, a quién le van a contar. Y es importantísimo, una frase que nos decía una mamá en estos días en la fundación, yo me enteré de lo que le pasó a mi hijo porque me dijo esto, mamá, tú me dijiste que te dijera cuando alguien me diga que no te diga nada. Entonces yo más te vengo y te cuento. Entonces tenemos que enseñar a los niños a que cuando alguien les dice no le digas a tu mamá, bueno, más rápido vienes y me cuentas, ¿ok? Es súper importante. En Fundación Habla tenemos muchos materiales, estamos facilitando información, la información correcta según las edades de los niños, para padres, para maestros. Tenemos varios juegos, o sea, tenemos mucha información que nos gustaría que la gente pueda acceder para que aprendan el tema de la prevención. ¿Cómo pueden acceder? A través de nuestras redes sociales, @hablafundación en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web que ya pronto estará también todos los materiales ahí. Y con SECODAP, señor Oscar, ¿cómo pueden también las familiares víctimas de abuso ponerse en contacto con Puede ser a través de las redes sociales, @SECODAP, o a través de nuestra página www.secodap.org.be para poder asesorar y sobre todo ver dónde acudir y qué ayuda o qué soporte puede tener la familia para poder apoyar y acompañar a sus hijos en su proceso de formación. Muchísimas gracias a ambos, siempre un placer tenerlos, contar con ustedes acá en Soluciones. Nos acompañó Sonia Chacón, psicóloga clínica de la Fundación Habla, y también Oscar Misler, educador, orientador, fundador y director de SECODAP. Oscar Misler en el Twitter. Por allí lo seguimos y siempre tiene mensajes buenísimos además. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes también por su participación a través de nuestras cuentas en las redes sociales. No terminamos, vamos a la pausa, ya regresamos con más.